Recording in progress. Salió gringos. Ya, vamos a empezar entonces hoy día con la pregunta. ¿Alguien se acordó de la actividad? Comentó algo también con que te- Yo sé que el hermano Miguel Ángel me respondió en particular. Ya, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí. Sí, se está viendo. Entonces, hablamos un segundito. Ya. Entonces esta nos toca la parte 2 ya, pero primero vamos a la tarea. La tarea era esta misma, ¿ya? Dice que en Romanos 5:1, en el libro de Romanos 5:1, escrito por Pablo, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hace si interpretamos el verbo tener, exomen, como tenemos paz o como tengamos paz? Alguien que ponga su palabra ahí, por favor. Usted, hermano Miguel Ángel, no responda al tiro porque ya me respondió a mí, así que le vamos a dejar su respuesta para el segundo. ¿Cómo en esta interpretación gramatical, ¿cierto?, se afecta la comprensión de si la paz, así lo voy a dejar más claro, de si la paz con Dios es una posesión presente o si la paz con Dios es una exhortación hacia el futuro? ¿Sí? Esa es como la pregunta. ¿Quién se atreve? Es sin nota, ¿eh? Solo Pastor, con Fruyele que voy a llevar el domingo, nada más. Pastor, yo por acá estoy justo instalándome, pero aprovecho de contestar. Hermano Hernán. Sí, buenas noches. Sí, yo creo que Buenas usted acaba de noches. decir la respuesta, porque el tenemos, como no en un análisis exegético profundo, pero el tenemos efectivamente habla de un estado actual, y el tengamos habla de un, de una posibilidad futura donde eventualmente, no sé, podría ser que habría que hacer algo para tener esa paz. Entonces, o lo que decía usted, una exhortación a tener una paz, eh, como, no sé, como en el marco de un esfuerzo, en el marco de una acción u otra forma, no sé, solamente como mirándolo superficialmente, para ir tirando ideas. Muy bien, para nada superficial, está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se larga, se atreve? Pienso que el hecho de que la palabra fe, ahí está, ahí le encuentro muy clave. Somos justificados por la fe. Entonces, si tenemos fe en que Cristo nos justifica, tenemos la seguridad de que tenemos la paz ya presente y que es algo que no tiene fin, no tiene término ese tener, sino que siempre va a ser tenemos. No es un Mm, tiempo futuro que si mm, tú crees en el futuro, entonces puede que tengas paz. No, mm, yo creo, yo asiento, confirmo que y tengo fe en que Cristo lo hizo por amor y Él me justifica. Entonces yo a través de eso tengo paz. No la voy a tener en el futuro, ahora la tengo y no se acaba esa paz. Es infinito. mm. Eso. Ya, interesante su comentario, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Ya. Hermano Voy a Miguel, tiene permiso. porque como soy diabética. Hermano Miguel Ángel, tiene permiso para hablar. Sí, bueno, yo estuve leyendo un poco y fui al centro de la palabra, digamos. Y en la palabra en cuestión, que usted lo puede decir mejor que yo, no sé cómo se dice,
pero está diciendo en el tiempo presente. Estemos teniendo sería como la traducción más, no sé, para entenderlo nosotros, que es un tiempo presente. Si la vemos de la otra manera, sería para el futuro, que tendríamos en tiempo futuro, y la verdad es que estamos en tiempo presente. Mm, Dice, es realidad para nosotros en tiempo presente para los que somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. O sea, mm, ahora con Dios, ahora. mm. Estemos Es teniendo, ahora. como un presente, claro, esa frase me gusta, estemos teniendo, es como una frase continua, un presente continuo, Eh, que está permanente. Ya, permanente. pucha que lo hicieron bien, Eso lo dije del principio. ya. Y interesante que dice justificados también, que eso está en pasado, es algo que ya está hecho, justificado. Justificado, acuérdense que justificado es ser declarado justo por Dios, ¿sí? Entonces somos declarados justos, pues estamos teniendo siempre paz con Dios por medio de, ¿cómo obtenemos la paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que nosotros éramos enemigos de Dios? Entonces ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Ya no estamos enemistados gracias a el Señor Jesucristo que nos dio la paz. Así que se pasaron muy bien, excelente. Así que felicitaciones para los que tuvieron ese pensamiento, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a hacer la clase de exégesis. Uy, me faltó algo, ya. De hermenéutica de exégesis 2, ¿cierto? Parte 2. Y me faltó una diapo que dice que primero vamos a ver figuras retóricas, después hebraísmos, después errores comunes, después una aplicación más práctica, principios finales y las conclusiones. Va a ser dividida en 6 partes la clase de hoy. Y vamos a hacerlo muy práctico, es decir, vamos a leer muchos versículos y esos versículos van a ser ejemplificadores de lo que estamos hablando, ¿ya? Y lo primero es hablar de las figuras retóricas, ¿ya? Cuando se habla de figuras retóricas, ¿cierto? Estamos hablando del arte de las palabras, ¿ya? Y ahí hay un par de ideas que podemos dar para definirlas, ¿ya? Pero la figura retórica básicamente es un recurso del lenguaje que utiliza las palabras de manera original o poco común para darles mayor expresividad, énfasis o belleza, ¿sí? Entonces, ocupa palabras de manera original o poco común para darle mayor expresividad, énfasis o belleza, ¿ya? Entonces se dan cuenta en la foto ahí que está de Nescafé, ¿cierto? Hay un juego de palabras ahí con un juego con la letra Z, Z, Z que está durmiendo, toman el café y se despierta. ¿Ya? Es una figura bonita lo encontré, ¿sí? Y esta herramienta de la figura retórica, ¿cierto? Permiten comunicar ideas con mayor fuerza, ¿ya? Lo retórico, hay distintos conceptos que se refiere como tanto al arte de la comunicación persuasiva como a un lenguaje vacío o exagerado. En el caso nuestro, lo que vamos a tomar como figura retórica o retórica, ¿cierto? Es el arte de la comunicación, que quiere dar mayor, como dice ahí, expresividad, énfasis o mayor belleza, ¿ya? Para que no se confundan con cuando uno hace, por ejemplo, una pregunta retórica, ese otro concepto. O sea, es una pregunta que quiere provocar reflexión, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de este concepto. Entonces, vamos a ver algunas figuras retóricas. Dentro de las que tenemos, la primera es la metonimia, ¿ya? A algunos les va a sonar algunos términos, ¿cierto? Algunos son más enredados. La metonimia, ¿ya? Con esa fotito uno se puede hacer una idea, ¿cierto? De una sustitución, ¿cierto? De unos cepillos por los dientes. Entonces, la metonimia es una sustitución de un término por otro con el que guarda una relación de contigüidad, que puede ser, por ejemplo, causa-efecto, autor-obra, ¿cierto? Eh,
o algo parecido, ¿cierto? Y vamos a ir viendo ejemplos al tiro para que se les vaya quedando en la retina, ¿ya? En Lucas 16:29 dice, eh, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, ¿sí? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Ya, quiero que me vayan respondiendo, abran sus micrófonos, si no tienen mucho ruido atrás, quiero que me vayan diciendo, ¿dónde está la metonimia ahí? ¿Cómo? La metonimia, lo voy a tirar para atrás, ahí. Acuérdense que una sustitución de un término por otro, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ahí la metonimia, la sustitución? Rápido, vayan dando nomás ideas. La idea es participar al tiro en la clase, ¿ya? Ya, pues, Mm, participen. Ya está Óiganlo. subrayadito. Mire, está subrayadito, está con título ahí arriba. ¿Qué dice? A Moisés y a los profetas, ¿cierto? Está sustituyendo ¿Por todo el qué? Antiguo Testamento por Moisés y los Eso profetas. es mi hermano, y pucha que brillante, mi hermano. ¿Sí? Él dijo que estaba sustituyendo todo el Antiguo Testamento. Exactamente, es exactamente la respuesta de mi hermano Hernán. ¿Sí? Porque, claro, los escritos del Antiguo Testamento, que contenían la ley y la enseñanza profética, ¿cierto? Moisés siempre representa la ley y los profetas enseñan, o sea, los profetas representan a todas las enseñanzas posteriores y proféticas. Por lo tanto, ahí estaba diciendo, y Abraham le dijo, tienen tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento, y eso es lo que tienen que oír. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, acuérdense, la metonimia es una sustitución, y lo van a encontrar repetidamente en la Biblia, ¿ya? Especialmente en el Antiguo Testamento. Ya, sigamos. Entonces, una hipérbole, fíjense en el dibujito, ¿cierto? Eso es un lápiz, si no lo alcanzan a ver ahí, es un lápiz como con un volcán, ¿sí? Entonces, la hipérbole es una exageración intencional para enfatizar una verdad, ¿cierto? En este caso es Faber-Castell el que hace esta promoción. Entonces, ¿qué quiere decir Faber-Castell con eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Una idea? Ya, pues vayan rápido, participando. Dale, que está ahí al lado mío. Ya, Ya, y le puse, Que el lápiz es poderoso, es más alto. Claro, claro, puede ser puede que ser es que es poderoso. poderoso, eh, Es como el Himalaya, no sé, o el Everest. tengo que sacar el... Ah, pero un volcán. Ya, pues, entonces puede ser que es poderoso, puede ser que es como potente, ¿cierto? Puede ser que nunca se acaba, o sea, pueden ser varias cosas. Pero es una hipérbole, una exageración intencional para enfatizar una verdad. Ya, y vamos al texto bíblico. Entonces, Juan 21:25. Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Dónde está dónde está la hipérbole ahí? Ni aún en el mundo cabrían los Amén. libros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esta hipérbole específicamente? ¿Ya? Entonces, la hipérbole y su propósito sería, ¿cierto?, enfatizar la inmensidad de las obras y de la enseñanza de Jesús, ¿cierto? Sugiriendo que su vida y que su ministerio son
como inagotables, ¿cierto?, en su significado, ¿ya? Porque, claro, probablemente podrían escribir toda su historia terrenal, ¿sí? A lo mejor no la historia completa, pero la historia terrenal podrían escribirla, ¿sí? Eh, entonces, lo que quiere enfatizar, y por eso el hipérbole, lo que quiere enfatizar es una realidad, ¿cierto? La inmensidad de las obras y de la enseñanza de Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Ya, sigamos. Otra figura retórica es la paradoja. Fíjense lo que hay ahí en esa foto. ¿Sí? ¿Lo ven? Es una cebra persiguiendo el persiguiendo un león, ¿cierto? Entonces, claro. una paradoja, ¿qué sería más o menos? ¿Cuál de los dos más salvaje o más carnívoro? Dice, claro, es una Claro, afirmación aparentemente contradictoria, pero que revela una verdad profunda, ¿ya? En este caso, dice aquí el comercial de Snickers, dice, no eres tú cuando tienes hambre, claro. ¿sí? O cuando estás hambriento, ¿sí? Sí, Porque nos porque la cebra ponemos es herbívora. bravos, ¿cierto? Aparentemente contradictorio, pero en realidad afirma una verdad, en este caso más superficial, pero en la Biblia Mm, afirman cosas profundas. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿se está contradiciendo Pablo? ¿Qué, cuál es el sentido de esta paradoja sobre la relación, ¿cierto?, entre la debilidad, ¿cierto?, y el poder, ¿sí? Que cuanto más débil seamos, más aprendemos a depender de otro, en este caso de Dios. Claro, claro. En este caso, por ejemplo, lo que pasaba es que la debilidad de Pablo, ¿cierto?, la debilidad humana, le permite depender más de el poder de Dios, porque dice que entonces soy fuerte, y que se manifestaba en la vida de Pablo plenamente en su vida, ¿sí? Y enseñaba que también que la verdadera fuerza se encuentra en la humildad y, como decía la hermana Ceci, en la dependencia de Dios. ¿Sí? Ya, entonces eso era la paradoja. Acuérdense del monito de la cebra y el león. ¿Ya? La siguiente figura retórica. La metáfora, esta es quizá más conocida. Ahí. La metáfora es una comparación implícita. ¿Qué quiere decir implícito? Que yo no lo explico, sino que lo doy nomás como un hecho. Entonces, la comparación implícita no ocupa palabras tales como el cómo o el igual que. Eso salió medio raro, pero no ocupa como o igual que. ¿Ya? Por ejemplo, en, en Juan 19 dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿Jesús es una puerta? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Ah, arriba me equivoqué, no le puse mal, perdón. Efectivamente, es la puerta, el camino para la salvación. Entonces, sí sería la puerta Jesús. Claro, pero la pregunta que estoy haciendo es bien sosa. ¿Jesús es de madera? Eso es lo que estoy preguntando. Ah, No es de madera, ¿cierto? Ni metal. ¿Sí? Pero sí es la puerta. ¿Sí? Es la puerta a la Podemos salvación, entrar. ¿cierto? Entonces, ¿qué significa en el contexto de la salvación? ¿Cierto? Que Jesús representa
Y como muchas veces nosotros cuando hablamos con las personas decimos, el único camino de acceso a la salvación, ¿sí? Y por lo tanto a la vida eterna. Y al identificarse, ¿cierto? Jesús con la puerta afirma que solo a través de él se puede entrar, en este caso como en el redil de Dios o como oveja en el redil de Dios, ¿cierto? Recibir esta vida abundante, ¿ya? Entonces, Jesús en la puerta, sí, ¿cierto? Pero estamos hablando metafóricamente, ¿sí? En la puerta, porque es el único camino, la única entrada, ¿sí? Y eso se ocupa también mucho la metáfora en la Biblia, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo? ¿Quieres hacer un ¿Quieres hacer un comentario, comentario, Lali? Dalia? Una pregunta. Ya. Ya. En el caso de, por ejemplo, en lo anterior, la semana pasada hablaste de el pan. Yo soy el pan, este es mi cuerpo, Jesús en la cena. Me parece que ahí lo nombraron. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahí es una metáfora desde lo que estás explicando ahora. Sí. Sí, Pero hay líneas teológicas que lo consideran literal. sí, Y ahí tendría una connotación diferente. Sí. sí. ¿Habría alguna forma Sácale de el volumen. distinguir? Sí. Ya, ¿ahí me escuchas? Sí. Ya. Sí, es una buena pregunta, Lali, como la mayor parte de las preguntas que me hacen son complicadas y buenas. Eh, sí, o sea, yo lo explico de la siguiente manera, una manera lógica y una más literaria, digamos. Una manera lógica es que si nosotros nos comiéramos Jesús seríamos caníbales, ¿ya? Es una manera lógica de pensar, ¿ya? Pero desde un punto de vista literario, nosotros tendríamos que entender cuál es el mensaje de Jesús. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que hay que ver el contexto más ampliado? ¿Sí? Las verdades fundamentales, que el hermano Hernán preguntó acerca de dónde están esas verdades fundamentales que hablamos durante la semana. El domingo hablamos con el hermano Hernán. Que tendríamos que ir a cuál es el mensaje de Jesús en distintos pasajes. ¿Sí? Y el mensaje, él dice varias veces, dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy el agua, ¿cierto? Nos explica que solo mediante Él nosotros podemos obtener vida eterna. Por ejemplo, esta metáfora que hace con la vid, ¿cierto? Solo si estamos unidos a la vid nosotros podemos vivir y tenemos vida. ¿Sí? Entonces, si uno va haciendo un paralelo con distintos pasajes, nunca uno pensaría que Jesús es una planta. Nunca, ¿cierto? Pensaría que Jesús es agua, sino que son representaciones, es decir, metáforas, ¿sí? Acerca del significado que quiere dar, ¿sí? Ya. Entonces, el símil es otra figura retórica. Aquí hay ciertos detalles, ¿cierto? Miren la foto y ¿qué se le ocurre con el símil? Es una, ¿cierto? Cuando dicen, oh, el Claudio se parece al pastor. ¿Sí? Como una comparación. Eso, muy bien. Es una comparación, pero en este caso explícita, ¿sí? O sea, uno ocupa el cómo, ¿cierto? Ocupa el cual, ocupa el semejante a, ¿ya? Entonces es más, como dice ahí, es explícito, uno no tiene que pensar tanto, ¿sí? Entonces vamos en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Como león rugiente. Entonces, ¿qué comparación se establece aquí en este símil y qué nos puede enseñar sobre la naturaleza del diablo y de la necesidad de estar alerta? ¿Sí? ¿Qué piensan? Rápido, ¿alguna opinión? ¿Qué nos enseña este símil acerca del diablo, cierto? Y de la necesidad de estar alerta. El,
podría ser que el diablo siempre está como, no sé, como acechando, como, así como acechan los leones en la sabana, como a las víctimas. Entonces que está siempre atento, alerta, para buscar cuál es el más débil de quienes va a atacar, entonces, y ahí ataca. Muy bien, excelente, ¿cierto? El diablo como alguien feroz, ¿cierto? Como alguien astuto, ¿cierto? Y otra cosa importante es que siempre está buscando destruir a los creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Cierto? Que él anda, ¿cierto? Buscando a quien devorar y por lo tanto tenemos que estar atentos, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser vigilantes, ¿sí? Tenemos que estar vigilando constantemente para esquivar y resistir los ataques del diablo, ¿sí? Entonces encuentro que es un excelente símil, ¿sí? O sea, una excelente forma de explicar las características del diablo con un símil, ¿ya? Ya, entonces vamos a ir a otra. Esta es divertida. La personificación. ¿Ah? Duda. Ya, dele nomás, dale. Que en el anterior es importante recordar el contexto siempre, porque el león también se ocupa como para Jesús. Entonces no es que sea una figura exclusiva, en ese caso como el símil del diablo, sino es el león de Judá. Yo Y pensé, ahí está refiriendo al Mesías. Entonces es importante que no lo tomemos como una única forma de... O sea, que la palabra no es necesariamente eso en todos los versículos que lo encontremos. Hay que leer el contexto ampliado de donde se dice. Amén. Y es importante, por ejemplo, porque ahí dice, como león rugiente versus el león de Judá. ¿Sí? Ahí no hay como una comparación. Si bien, si ustedes ven la diferencia, este sería una cosa explícita, usa el como, en cambio en Jesús es implícito. Pero tienen significados distintos. En el caso de Jesús es principalmente su reinado, ¿cierto? Porque siempre se concibe al león como un rey, ¿cierto? Entonces, sí, hay que tener cuidado con las interpretaciones y hay que ir a otros pasajes que hablen un poco de lo mismo, ¿ya? Entonces, la personificación, ahí hay dos elefantes, uno en brazo de otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la personificación? Básicamente atribuir características humanas a objetos, animales o conceptos, ¿sí? Les traigo un ejemplo bien bonito. Aquí. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cierto? Entonces la pregunta ahí es, este pasaje, ¿qué dice de la muerte? ¿Ya? Alguien que se atreva, el tiro. Vamos, vamos, hermano. Sería como una especie de gobernante, eh, ¿Ya? como, así como los gobernantes cualquiera. Sí, Un muy rey bien. ¿Quién gobernante. habló? Hermano Hernán. El- ¿Alguien más? Como gobernante, ¿qué característica tiene? pienso que al decir reino de la muerte es que se sobrepone sobre todo ser vivo, desde Adán hasta Cristo. Cristo es el único que venció la muerte. Los demás murieron y quedaron ahí. ¿Cierto? Excelente, hermana Ceci. Excelente. Entonces, Ujú. cuando se personifica la muerte, ¿cierto? Y se pone como un rey o como una reina, ¿cierto? Pablo enfatiza el poder de la muerte, el dominio sobre toda la humanidad, como decía la hermana Ceci, desde la caída con Adán, y, y lo otro es que la muerte esclaviza a la humanidad, ¿cierto? Por, ¿cierto? Por el pecado y por la condenación eterna. Entonces, ahora, ahí hay un concepto que es más fino, la condenación, ¿cierto? Es de parte de Dios, ¿cierto? Pero la muerte reina desde Adán, ¿sí? Y ahí dice hasta Moisés, ¿sí?
pero la muerte nosotros sabemos que reina hasta Cristo, que venció la muerte. ¿Sí? Entonces, encuentro que una bonita personificación porque nos explica que la muerte es rey, ¿cierto? Reina hasta Cristo, porque Cristo venció la muerte. ¿Sí? Ya, muy bien. Están bien atentos. Ya, vamos a saltarnos de estas figuras retóricas, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algunos hebraísmos y paralelismos. ¿Sí? Ahí dice Elohim, aunque no lo crean. Elohim, Dios. ¿Sí? Ustedes saben que Elohim es una palabra plural. ¿Sí? ¿Sabían? Por lo tanto, habla de la Trinidad, la palabra. ¿Sí? Ya, vamos. ¿Qué es un hebraísmo? Imagino que es algo más o menos lógico, ¿cierto? Un hebraísmo es una expresión, un modismo o una estructura gramatical propia del idioma hebreo y que no tienen una traducción literal directa, ¿sí? A otros idiomas, por ejemplo, al español. Y estos hebraísmos reflejan la mentalidad de la cultura hebrea, especialmente la hebrea antigua, ¿ya? Como por ejemplo, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes como pobres en espíritu? Denle nomás, el que quiera. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, lo digo yo. Lali, dilo tú. Tú lo sabes. Pobres en ¿Qué espíritu, ¿qué significa? significa? Los que están en bancarrota espiritual. Ya, Ya, muy muy bien. bien. Entonces, pobre en espíritu significa la necesidad espiritual de los que se acercan a Dios, ¿cierto? Que se reconocen como decía Lali, en bancarrota espiritual o que no tienen nada, con humildad y dependencia. Y ese era un concepto que a lo mejor para nosotros es más difícil entenderlo, pero que para los hebreos es muy claro. ¿Sí? Eh, Otro ejemplo, para que se entienda. ¿Ya? Ya. Lucas 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Sí? Este está hablando de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ya? Jesús diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Entonces aquí hay un hebraísmo, dice, descendió a su casa justificado, es decir, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, ¿ya? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, la pregunta es, aquí, cuando dice uno antes del otro, ¿sí? O antes que el otro, ¿quiere decir que los dos fueron salvados? O sea, fueron justificados, perdón. ¿Qué opinan? Pensándolo desde algo que se le ocurra ahí. ¿Qué opinan? Porque es raro, ¿sí? Y siempre Jesús hablaba en contra de los fariseos. Ahí jugaba ¿Hay alguien ahí? mucho el ¿Ah? yo, jugaba mucho el yo-yo, el ¿Qué quiere egocentrismo. decir eso? Ah, ya, ya, ya. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, porque yo hago esto, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo hago, qué sé yo. Claro, claro, claro. Mientras que el otro, Pero cuando es- dice justificado antes que el otro, la pregunta específica, ¿los dos están justificados? no, para Yo mí creo no. que sí, Ya. No. yo creo que sí, Difícil, pero uno fue primero que el otro. claro. Difícil entenderlo, ¿no?
Porque si uno lee textual, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Los dos fueron justificados, uno primero y el otro después, ¿cierto? O sea, lo que cambia el orden temporal solamente, ¿sí? Pero, y ahí está la gracia del hebraísmo. El hebraísmo consiste en usar un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje débil o relativo para expresar lo fuerte. Y en este caso Jesús afirma que solo el publicano fue justificado y el fariseo no lo fue en absoluto, Claro. ¿sí? Y una forma idiomática de enfatizar la exclusividad, ¿sí? Es como un ejemplo quizás más conocido, eh, cuando dice la Biblia, aborrecerá a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Sí? Cuando está hablando del Señor y cuando está enfatizando el amor que debemos tenerle por el Señor, debemos tener por el Señor. No se trata que nosotros tenemos que aborrecer a nuestros padres, sino que la palabra aborrecer en hebraísmo significa amar menos. Ustedes tienen que amar menos a sus padres que a mí. Eso es lo que está explicando Jesús en ese pasaje. Quizá ¿Sí? debieran colocar o reemplazar la palabra antes por en vez de. Justificó a En uno vez, en vez de haber justificado al otro, porque se claro, fariseo, conocedor claro, de, claro. Pero ahí de- se perdería el hebraísmo, justamente, claro, ¿cierto? claro. Y no tendríamos que hacer esta clase. Ya, sigamos entonces. Mira, aquí les traigo algo interesante. Hablamos de hebraísmo y paralelismo, ¿sí? El paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? ¿A qué les suena paralelismo? Es poner en paralelo, ¿cierto? Entonces, repetición, así como el rinoceronte está con el auto, ¿eh? Una repetición, ¿cierto? Acá está, de una misma idea en dos o más frases sucesivas usando palabras diferentes, son paralelo, pero que son equivalentes, porque dice paralelismo y el apellido es sinónimo. O sea, son palabras diferentes, pero equivalentes, palabras que significan más o menos lo mismo. ¿Ya? Aquí les traigo un ejemplo para que les tengan súper claro. Entonces, dice, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ven el paralelismo? Uno podría unir, ¿cierto? Tierra con mundo, plenitud con los que en él habitan. ¿Y cómo refuerzan estas líneas paralelas el pasaje? ¿Cierto? Porque claramente están reforzadas. Las líneas paralelas permiten expresar la misma idea. ¿Se acuerdan que hablábamos del énfasis? De las figuras retóricas tenían un énfasis mayor, ¿sí? Los paralelismos tienen un énfasis. Y lo que dice es que Dios es el dueño de todo lo que existe, ¿cierto? Dice mundo y dice tierra. Y esto enfatiza la soberanía de Dios en la creación, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bonito el pasaje, ¿ya? Vamos a otro, que es muy conocido. Lalo. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la historia, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? ¿Se fijan que el paralelo ahí está? A ver que alguien diga, paralelo, rápido. Pucha, que tan poco participativo. Entre cielo y firmamento y cuenta y anunciar. Entre contar y Perfecto, anunciar. perfecto. ¿Me entienden? Son claramente, y en la poesía hebrea se ocupa mucho el paralelismo. En los salmos se ocupa en infinidad de oportunidades. Entonces, es importante ir tomando estos elementos, ir entendiéndolos, ¿cierto? Porque refuerza, ¿cierto?, de cómo entendemos la Biblia, ¿sí? Repiten la idea de que Dios es el dueño de todo lo que existe, ¿sí? Lali, querías decir algo. En el ejemplo anterior de los hebraísmos, ¿puedes retroceder? Mm, Hebreos. hebraísmo. Ahí, donde en Lucas, cuando vas a el otro. Ese. Si uno busca la versión, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, Ujú.
eso que es confuso para mí al leerlo así, se vuelve fácil. Claro, Porque dice, el publicano se fue a su casa perdonado y el fariseo no. claro. Entonces, ¿es recomendable que busquemos otras versiones cuando no entendemos? ¿O es mejor buscar un comentario que... Hermana Lali, no hay por qué elegir. Siempre hay que buscar más de una versión bíblica en lo posible. Recuerden que las versiones bíblicas se diferencian entre ellas entre una traducción más textual y una traducción más libre, ¿ya? Por ejemplo, una traducción más textual podría ser la Biblia de la América, que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, una traducción que está como al medio, un poquito más tirado a lo textual. Pero una traducción en lenguaje actual es una traducción más libre, ¿sí? Que permite más explicación y apertura al texto. No es tan apegado a las palabras, entre comillas, originales, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que ir buscando como de distintas versiones, especialmente los pasajes un poco más oscuros, para entenderlo, ¿ya? Y otra cosa es buscar los comentarios, ¿cierto? Exegéticos, que es de gente que ya ha estudiado, ¿cierto? Estos pasajes, ¿sí? Entonces, hay Biblias que traen, si ustedes ven, sus Biblias traen un numerito y habitualmente está explicado abajo algunas cosas, o hay Biblias que lo traen al lado, ¿cierto? Pero es bien importante como detenerse en esas cosillas que uno no entiende, ¿ya? Ya, sigamos. Ya, y aquí llegamos a los paralelismos antitéticos, ¿ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién estábamos viendo un paralelismo sinónimo? Entonces el paralelismo antitético le suena algo como estos árboles, ¿cierto? Algo contrario. Entonces el paralelismo antitético es un contraste entre dos ideas opuestas para destacar una enseñanza moral o espiritual, ¿ya? Entendámoslos con el siguiente pasaje. Salmo 24:1 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿cierto? No sería lo mismo que yo dijera el odio despierta rencillas, punto. Sino que cuando pongo, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿cierto? Lo exacerba el rol del amor, ¿sí? El contraste entre el odio y el amor y entre el despertar rencilla y cubrir faltas, ¿sí? Entonces, esto exalta la importancia del amor para mantener, ¿cierto? Especialmente la paz, ¿sí? Cubrirá todas las faltas o el amor va a ser suficiente, ¿sí? ¿Se entiende, no? Ya. Y entonces vamos a ir a otro paralelismo ahora, para que lo comprendan mejor. El paralelismo sintético, ¿ya? ¿Qué quiere decir sintético? Las telas sintéticas, ¿sí? Es el paralelismo donde la segunda línea de un verso expande, complementa o desarrolla la idea presentada en la primera línea, ¿sí? Si se fijan, es como bien parecido al paralelismo sinónimo, pero aquí la diferencia sería que el sintético expande, ya es una idea mayor que un sinónimo, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 24:1, y aquí están en paralelo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Ya, pregunta y respóndanme al tiro. ¿Cómo la segunda línea se relaciona con la primera? Vamos, denle nomás. La primera línea, ¿cierto? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y la segunda, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cómo, cómo se relacionan entre ambas líneas? Vamos, hermano. El testimonio se basa en la ley, es lo mismo.
Y la fidelidad es perfecta. La fidelidad de Dios no cambia. ¿Ya? Ya, Mm, ahí, hasta ahí, lo que usted dice, hasta ahí serían sinónimos, paralelismo sinónimo, ¿cierto? Está sí, perfecto sí. con fiel, Pero testimonio con ley. y convierte el alma es hacer sabio es sencillo. Convertir el alma a ser sabio. Ya, Porque pero tiene, hace ya, actuar de otra manera. entiendo, ya. ¿Alguien más? La ley de Jehová se describe aquí como perfecta. Convierte el alma algo que transforma y que guía. En cuanto a lo que es, y continúa después, el testimonio de Jehová es fiel, la fidelidad y el testimonio hablan de la confianza que nos entrega el Señor finalmente, y el resultado de esa confianza y fidelidad es la sabiduría al sencillo. Así es como lo veo. Y ese es el Salmo 19, verso 7. Ah, me equivoqué en el Salmo, perdón. Pero ¿cómo? Es que dejé el anterior, perdón. Es que dejé el anterior. Que hice tantos versículos que de repente me... Sí, tiene toda la razón. El 19:7. 19:7. Sí. Sí. Ya. ¿Cómo? ¿Se fijan ustedes que son paralelos, pero, y son más o menos sinónimos, pero hay una connotación un poco mayor, o un poco distinta? Son como complementarios. Uno es que convierta el alma y lo otro es que haga sabio. ¿Sí? Tienen que ver, tienen relación, pero como que lo expande un poco. ¿Se dan cuenta? Que además de convertir el alma, además lo hace sencillo, hace sabio al sencillo. ¿Sí? Y exacerba, por ejemplo, la palabra sencillo. ¿Sí? Que en la primera no está. ¿Se dan cuenta que es como un poco expandir el sentido de lo que quiere explicar? Por lo tanto, como dice ahí arriba, es un complemento. ¿Sí? Ya, es bien sutil, pero ya, démosle. Ya, entonces tenemos los hebraísmos, los paralelismos, ¿cierto? El paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético, que es este último que vimos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte 3. ¿Cuáles son los errores comunes de la hermenéutica? ¿Ya? O sea, ¿cómo hacemos una hermenéutica errada? Y ahí hay un signo de radiación porque son muy peligrosos. ¿Ya? El primero, y quizá el más importante a lo largo de la historia, la alegoría, la alegorización excesiva. ¿Qué es una alegorización? Es buscar significados ocultos o simbólicos en cada detalle de un texto bíblico, ignorando especialmente el sentido literal e histórico, es decir, para quién fue escrito y para qué fue escrito. ¿Se entiende? Creo que el mundo tiene el micrófono abierto, porque se escucha el Javi, o el mundi. ¿Alguien tiene? ¿Fui yo que levanté la mano o alguien tiene la mano levantada? Ah, que hice así, perdón. No, no ves que no. Ya. Entonces, Lucas 10, del 30 al 37. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano, cierto? Es bien conocida, la verdad. ¿Sí? Entonces, Jesús aquí cuenta cómo un hombre es asaltado y dejado medio muerto y es ayudado por un samaritano, ¿cierto? Y mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo. ¿Sí? Básicamente, esa es la historia. Pero especialmente en la historia, los padres de la iglesia, ¿sí? Mira, escúchenme lo que interpretaron, ¿ya? Uno, el hombre asaltado representa a Adán o a la humanidad caída, ¿ya? Después, dos, Jerusalén es el paraíso y Jericó es el mundo pecaminoso. Tres, los ladrones son el diablo y los demonios. Cuatro, el sacerdote simboliza la ley, el levita los profetas. Cinco, el samaritano es Cristo. Seis, el aceite y el vino son los sacramentos. 7, el mesón es la iglesia. 8, el mesonero es el apóstol Pablo o los líderes de la iglesia.
Y 9, las dos monedas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cierto? Aquí lo voy a poner aquí en la siguiente. ¿Cuál sería el problema de sobrealegorizar? Si parece un cuento, y una alegoría de esos que uno lee en los cuentos. Hans Christian Andersen y esas cosas. ¿Sí? Primero, que cuando sobrealegorizamos, perdemos el sentido original. ¿Para qué fue escrito y para quién fue escrito? Segundo, perdemos, o sea, se da pie a la subjetividad y a la arbitrariedad, ¿cierto? Al buscar simbolismo en cada detalle, la interpretación se vuelve subjetiva, o sea, cada uno interpreta como él quiere o se le ocurre, y depende más de la imaginación que del texto bíblico correcto, ¿sí? Lo tercero es la descontextualización. O sea, el versículo es sacado de contexto histórico, cultural y literario, que es lo que aprendimos en la primera clase. Y esto distorsiona el mensaje, ¿cierto? Y con esto puede llevar a interpretaciones erradas, ¿cierto? Y a prácticas erradas. Lo otro es que produce confusión doctrinal, ¿ya? Puede generar confusión en la doctrina básica cristiana y promueve ideas que a lo mejor de repente no pueden estar respaldadas por la Escritura. Entonces, la sana enseñanza también se pierde. Lo otro es la pérdida de aplicación, ¿ya? Como de la aplicación práctica es perdida por estos significados ocultos. Eh, y por último, puede de alguna manera desacreditar la autoridad bíblica, porque si cada uno hace una interpretación libre, la Biblia deja de ser la autoridad objetiva y por lo tanto se convierte en un libro abierto a cualquier significado, que esa es la definición de lo que hicieron la teología liberal. La teología liberal dice que cada uno es libre de interpretar la escritura de acuerdo a lo que emocional, porque le da mucho valor a las emociones. Emocionalmente, ¿cierto? A ellos les llega en ese momento, al momento de leer, ¿ya? Y por lo tanto, en el caso de la parábola, ¿cierto? Del buen samaritano, se pierde el centro, que es el amor al prójimo, ¿sí? Que es el centro de la parábola. Y todos estos detalles confunden, ¿cierto? Producen descontextualización, confusión y finalmente pérdida de aplicación porque lo que nos enseña Jesús ahí es que debemos amar al prójimo. ¿Sí? Ya, esa es una. Después, la descontextualización, que es sacar un versículo o pasaje de su contexto original para darle un significado ajeno a la intención del autor. Vamos a un ejemplo. Dice, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ya? Este es un versículo bien conocido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta sacar este versículo del contexto original? Y la pregunta sería, ¿y cuál es el contexto original? ¿Sí? Porque uno podría hablar, ¿cierto?, en este versículo que Dios nos quiere dar todo lo que esperamos. Eso sería una explicación libre y simple, ¿sí? Sin embargo, en Jeremías 29, Dios habla a los exiliados de Babilonia, los que habían sido sacados de Babilonia. Perdón, ya habían sido sacados de Jerusalén hacia Babilonia. Y Dios les promete que aunque enfrentarán dificultades, al final el pueblo va a ser restaurado. ¿Sí? Esa es la explicación dentro del contexto. Y por lo tanto, sacar el versículo del contexto original puede llegar a esta falsa creencia de que Dios siempre garantiza la prosperidad y el éxito individual. Y ojo con eso, porque esos versículos nos llevan hacia, por ejemplo, la teología de ¿alguien sabe? de la prosperidad. La prosperidad. Amén, hermana Cecilia. ¿Sí?
Entonces, ellos se basan en este tipo de versículos descontextualizados. ¿Sí? Es un texto Otro, fuera del otro texto para usarlo de pretexto. texto fuera de contexto, claro. Otro ejemplo, que muy ocupado. ¿Cuál puede ser? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo quiero ir a jugar un partido de fútbol, y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Entonces vamos a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo he visto ocupado así. ¿Ya? Entonces, y lo ocupo para justificar cualquier ambición personal. ¿Sí? Sin considerar que Pablo se refiere, ¿cierto?, en ese tiempo, a la dificultad para enfrentar la escasez, ¿cierto? Y la abundancia, pero con contentamiento, ¿sí? Acuérdate que Filipenses habla de la alegría, del gozo, pero el gozo dentro de un contexto de Pablo, pues, del contexto de sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí está el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que acuérdense de eso, cuando estén hablando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya, ¿cuál es el contexto? Eso es importante, ¿ya? Sigamos. Otra cosa importante es la lectura ahistórica. Y la lectura histórica es interpretar la Biblia sin tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fue escrita. ¿Ya? Es bien parecido como al contexto, ¿cierto? La lectura sin contexto. En este caso está hablando de la historia, principalmente. Y aquí les traje este versículo de Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto históricamente? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Sí, lo tienen que saber esto. ¿Ya? ¿Cómo vamos en tiempo? Estamos atrasados. Tú sabes, ya, dale, dale. En ese lugar había una fuente que daba agua tibia en la Odisea, Ujú. una fuente termal o algo así. ¿Ya? Y el agua era mala, no era buena para consumir. Sí, sí. Entonces, en la ciudad de la Odisea era conocido por la falta de fuentes de agua potable, ¿cierto? Y el agua habían dos tipos de agua que llegaban. Una es que era de Hierápolis, que eran aguas termales y calientes, y la otra llegaba de Colosas, que eran aguas frías. Y llegaban a través de estos acueductos que están ahí, ¿cierto? En la foto, y llegaba cuando estas se juntaban y llegaban tibias y desagradables, no se podían usar para nada. Y por lo tanto, la imagen era como el agua de la Odisea no sirve para nada, no es ni refrescante como el agua fría, ni como el agua caliente, sino que era insípida y sin valor. Sin embargo, si uno malinterpreta este pasaje, uno puede poner como una metáfora que se refiere como a las emociones, ¿cierto? Frío y caliente, por ejemplo, como algo positivo en el contexto y tibio en negativo porque no sirve para nada. Eh, Se pierde el mensaje, ¿sí? Una lectura ahistórica ignora el contexto geográfico y cultural. Y yo puedo decir, por ejemplo, tú eres frío, ¿cierto? O tú eres caliente y por lo tanto los tibios, los que emocionalmente son más planos, ¿cierto? Están fuera de lo que quiere el Señor para ellos. ¿Sí? Y no se refiere, ¿cierto?, al contexto original, que no es un contexto emocional, sino es un contexto de la utilidad y la efectividad espiritual. ¿Sí? Entonces, un poco entender el pasaje, ¿ya? Sigamos. El legalismo, que es reducir la fe cristiana a un conjunto de reglas y normas externas. Aquí hay un ejemplo en Mateo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí?
Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía del versículo como de aborrecer? ¿Sí? Entonces, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo podemos equilibrar en este caso? ¿Cómo podemos priorizar el llamado de Jesús, por ejemplo, a la devoción que uno debe tener con sus padres, ¿cierto? O, perdón, con Jesús versus la necesidad de honrar a los padres, ¿sí? Entonces, estos versículos, si los interpretamos como y con legalismo, ¿cierto? Podemos llegar a la conclusión de que nosotros, por ejemplo, podemos dejar la responsabilidad con nuestros padres, ¿sí? Y Jesús está enfatizando la primacía del amor y de la lealtad a Él, ¿sí? Eso es lo principal en este pasaje. Entonces, el equilibrio pasa por interpretar de buena forma el pasaje, ¿ya? Con una exhortación adecuada, ¿ya? Ahora, pasemos a las aplicaciones prácticas, ¿ya? Que nos queda poco tiempo. La aplicación práctica es la culminación del proceso hermenéutico. Una vez que uno interpreta correctamente un pasaje, se busca aplicarlo a la vida actual de manera transformadora. Por eso, 2 Timoteo 3:16 dice, y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí están dando términos prácticos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué implica que sea útil? ¿Sí? Implica que el propósito de la escritura es principalmente transformarnos y equiparnos para vivir vidas que agraden a Dios, ¿sí? No se trata solo de adquirir conocimiento, el conocimiento solo es vacío, sino que también, como dice ahí, ser enseñados, corregidos, instruidos, capacitados, ¿cierto? Para buenas obras, ¿sí? Y eso es un poco lo que tenemos que tomar en cuenta. La escritura no es para aprenderla solo de memoria, no es solo para estudiarla, es para practicarla, ¿ya? También tenemos que aprenderla de memoria, también tenemos que estudiarla, pero es para practicarla, para toda buena obra, ¿sí? Y también hay dificultades con la falta de aplicación práctica, ¿cierto? Lo que decía el error de conocer intelectualmente la palabra de Dios sin llevar su enseñanza a la práctica, ¿sí? Por eso Santiago, uno dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Y al final dice que no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí? Entonces ahí hace una diferencia entre oír y poner en práctica la palabra, ¿sí? Ya, y vamos a ir a unos principios finales que los tenía allí reservados. El primero podemos extraerlo de Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién están hablando? En todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? Je- Alguien para el fruyelé. Jesús, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién es él? Manasesi. Jesús, Jesús. Amén. ¿Cierto? Entonces, lo primero, toda interpretación debe glorificar a Cristo. Si la interpretación no está glorificando a Cristo, es una interpretación errónea, equivocada, hermenéuticamente muerta. ¿Sí? Amén, digan. Ya. Lo segundo, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. ¿Sí? Esto lo hablamos recién. La hermenéutica es para aplicar la palabra, no solo para oír la palabra.
Así que si se quedan sin aplicación, es una hermenéutica errada. ¿Sí? Ya. Y vamos a llegar a las conclusiones, ya que no me queda tiempo, así que las conclusiones. Uno, en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? Entonces, lo primero es que la hermenéutica es indispensable para evitar herejías y edificar la fe. ¿Sí? Segundo, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, el Espíritu, las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿se acuerdan la primera clase que le dimos énfasis a que la hermenéutica requiere equilibrio entre el estudio riguroso y la dependencia del Espíritu Santo? ¿Sí? El fin de semana, ¿cierto? Hablamos de que que era el pasaje de Hechos 4 que decía que Pedro hablaba con denuedo, pero también eso lo puso el Espíritu, el denuedo, ¿cierto? Pero también él había estudiado la palabra por muchos, muchos años. Entonces requiere el estudio riguroso y también la dependencia del Espíritu Santo. Ya. Y esto es lo tercero. Mateo 5:17 al 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Está hablando Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo que podemos decir de esto es que el modelo perfecto de interpretación, de hermenéutica, el hermeneuta perfecto es Jesús. Él interpretó la ley con autoridad y con, ¿cómo dice ahí? Con amor. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, oísteis que fue dicho. En Mateo, si usted lee en Mateo del 5 al 7, se repite esto muchas veces. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, ¿sí? Entonces Jesús tiene autoridad, no como los otros, ¿sí? Jesús le enseñaba, ¿cierto? Con autoridad y no como los escribas, dice, ¿sí? Y nosotros conocemos el amor de Jesús. Entonces, en su interpretación, él prima, ¿cierto? El amor. ¿Sí? Eso, estamos al final. Llegamos bien, creo. ¿Alguna pregunta? Pastor, disculpe, solo algo puntual. ¿En los principios finales solo eran dos o después los podemos mirar y son más? Lo de que la interpretación es para glorificar a Cristo, vimos uno, de que la hermenéutica es aplicable y vimos lo de Santiago, pero ¿cuántos son en total y los podemos mirar después, aunque sea de pasada? O sea, yo traje 3 principales. ¿Y el tercero Son, cuál es? el modelo perfecto es Jesús, que interpretó la Pero ley con esas autoridad. son las conclusiones. Pero había Sí. una parte cuando partió que Los, son los dos primeros, los dos primeros. finales. Esos, Esos son los dos, esos ya, dos. Toda interpretación perfecto. de glorificar a Cristo y la hermenéutica es para aplicar. Ya, ¿Sí? perfecto, ok. No se saltó ninguna diapo, No, no, entonces. no, Está no, todo. no. Esos dos no. Perfecto, Sí. ok. ¿Cómo? Ah, estoy viejito, dice Lali. No, no entiendo. Pastor Daniel, Dígame. voy a meter la cuchara en esto. Cuando usted hizo la hermenéutica Espera que errónea, estoy medio perdido. ¿ya? Ya. Ya. Cuando hizo usted la contextualización errónea de la hermenéutica, usó la parábola de el buen samaritano. Y esa descontextualización, ¿quién la usa? ¿La Iglesia Católica? La sobrealegorización. Ujú. Sí, no, los padres de la iglesia lo ocuparon mucho. Hasta el año, bueno, el hermano Abel ahí es experto en historia, pero más o menos hasta el año 500 se usaba muchísimo la sobrealegorización. Y de hecho llegaban a una historia increíble, pero fueron los
como digo, los primeros 500 años, digamos, después del año 200 hacia el 500, se ocupó muchísimo. Los padres de la iglesia, muchos de ellos ocuparon la sobrealegorización. Sí, Bueno, meto la cuchara por lo siguiente, es que después dijo usted que hoy, algunos la usan hoy día para expandir el evangelio de la prosperidad, con algunas frases. A mí me tocó hace unos años atrás, un cliente que tenía yo con el tema de los viajes, a hablar con un apóstol, ¿ya? De estos ujú, movimientos carismáticos. claro, Y ellos tenían un tema bien específico para justificar el ministerio apostólico. Y claro. lo tomaban de la experiencia de David. Cuando David enfrentó a Goliat, se acercó al arroyo y tomó 5 piedras. Y Ujú, en Efesios 5 dice que hay 5 ministerios, ¿ya? ujú, Entonces, esa es la manera que ellos lo utilizaban para poder entonces justificar que hay apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, ¿ya? Pero yo le dije, el problema es que David, yo no sé si le arreglé el mensaje o le eché a perder el mensaje ese día, pero le dije, "Oh, el problema es que David tomó 5 piedras y solo ocupó una, no ocupó las 5 y se quedó callado". claro, No, no me pudo explicar el asunto, porque es netamente un ejemplo del que usted está mirando, que hoy día, y lo digo porque los ujú, movimientos apostólicos carismáticos generalmente están más ligados a una iglesia cristiana que a una iglesia católica o a alguna secta. Entonces, de repente nosotros nos podemos encontrar con gente que hoy día tiene títulos gigantes como apóstol, profeta, evangelista, claro, y entonces claro, nos van a tirar este tipo de ejemplos y nosotros como decimos, oye, pero es verdad, la Biblia dice la historia de David, oh, es verdad lo que dice el libro de Efesios, entonces podemos caer engañados en esto y por eso es bueno que la clase que nos dio, porque nos ayuda a estar preparados para enfrentar estas cosas que son más cercanas a nuestras congregaciones, digo. claro. Y ahí, por ejemplo, en Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces, ahí está lo que decía usted de los 5, ministro. Pero, y también se justifican de otras cosas, por ejemplo, de apóstoles enviados. Entonces, la traducción es que todos somos enviados, entonces el Señor nos envió, entonces hay apóstoles, ¿sí? Entonces, miren, la Biblia mal utilizada justifica un montón de herejías y cosas así, ¿ya? Entonces, depende un poco de la interpretación, que claro, hay como malas interpretaciones en las iglesias que se acercan más a la cristiana, que son pseudo cristianas, ¿cierto? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que no es ningún evangelio, sino que es una mentira. Pero también, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que interpreta ciertas cosas también mal interpretadas. Por ejemplo, cuando habla de la obra versus la gracia, que dice, pero las obras, ¿cierto? Las obras son importantes, ¿cierto? Le da más importancia a las obras que a la gracia, eh, porque exacerban ciertos versículos sin tomar el contexto completo de la Biblia. Entonces, por eso es importante el tema de la contextualización tanto literaria, que hablamos en la primera clase, ¿cierto? La contextualización de los versículos que están alrededor, como del libro, como de la Biblia completa, y de la contextualización que hablamos hoy día, de la contextualización histórica, ¿cierto? Cronológica, etcétera. ¿Sí? Entonces, gracias, hermano Héctor, por su comentario. ¿Alguien más? Yo quedé Parece que con no. una duda, doctor, yo quedé con una duda, pero del principio de lo que conversamos de la tarea de la semana pasada. Ya. ¿Por qué? Porque en la palabra que tengamos finalmente, estaba revisando durante la semana distintas versiones de traducciones bíblicas. Por ejemplo, en la Reina Valera nosotros tenemos, se habla de tenemos, mientras que Sí, en la NBI dice tengamos. Y hay sí. otras versiones en inglés que también dice tengamos. No, y lo hacen estaba ahí viendo un poco de la raíz finalmente de la palabra, como para poder entenderlo,
con el fin subjuntivo que no es solamente algo a futuro, sino que es algo que debemos buscar. Con esa manera la traducen, como nosotros debemos buscar estar en paz con el Señor. Sí, Somos justificados por la fe, pero debemos buscar tener esa paz. Entonces, ¿por qué se produce esta diferencia? Porque usted parte diciendo finalmente, perfecto, la manera, no voy a decir correcta, pero la manera que más adecuada, por llamarlo de alguna manera, podríamos decirla como tenemos. Pero ¿por qué se produce esta diferencia en las distintas traducciones? Consulto. hay varias razones, pero muchas veces porque cuando uno estudia, por ejemplo, el hebreo bíblico o el griego bíblico, es un griego y un hebreo antiguo, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que nosotros no tengamos, no tenemos el, la Biblia original. Nosotros no tenemos la Biblia original, ¿cierto? Tenemos lo que más se acerca a la Biblia original, ¿sí? Primera cosa, que puede haber ahí ciertas versiones distintas. Por ejemplo, en Mateo, típico el ejemplo de Mateo, ¿sí? Al final. Por lo tanto, uno es que no tenemos la original. Segundo, que son idiomas antiguos. Por lo tanto, la traducción, y aquí la discusión que usted pone en la mesa, yo les decía que hay eruditos que piensan que es tengamos, pero la mayor parte de los eruditos dice tenemos, ¿sí? Entonces, depende también de quién traduce, ¿ya? Ahora, si uno lo pone en contexto bíblico completo, ¿cierto? Nosotros decimos, somos justificados, por lo tanto, tengamos paz con Dios o tenemos la paz con Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice en general? La Biblia transversalmente dice que como somos salvos por gracia, somos justificados y cuando somos justificados ya no somos enemigos de Dios y como no somos enemigos de Dios tenemos paz con Dios. ¿Sí? Por lo tanto, si uno lo Sí, sí. interpreta como desde el punto de vista, y lo que hablábamos con el hermano Hernán, desde el punto de vista de las enseñanzas fundamentales, es que Dios hace la obra. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo, ¿cuál tiene que ser? El de tener probablemente paz con los hermanos, ¿cierto? De estar buscando esa paz, ¿cierto? Y me gusta mucho lo que dijo el hermano Miguel, Miguel Ángel, que dijo, ¿cómo dijo este hermano? Estamos teniendo, o estar teniendo, o ¿sí? Es Estemos una cosa teniendo continua. Estemos ahora, en este teniendo. momento. ¿Me entiende? Que eso implica como ya la tenemos, pero también es una búsqueda. Me gusta esa traducción. Estemos teniendo, porque la tenemos la paz con Dios, pero también tenemos que estar buscando, tenemos que ser conscientes de, ¿sí? Entonces, mi respuesta un poco depende del traductor. En ese pasaje específicamente, la balanza dice que tenemos es más acercado a la traducción que la mayoría coincide, ¿sí? Pero, claro, por eso lo traje, porque es una duda de traducción también, ¿sí? Y es interesante el ejercicio que hace de buscar en distintas versiones de la Biblia. Yo creo que a eso nos tenemos que atener también, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la práctica, cuando uno habla y esto lo he escuchado muchas veces, porque de tal manera, continúa en el versículo, porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para unigénito. todo, ¿cierto? Sigan, para todo que aquel que en él, ¿cuántas veces ustedes han escuchado para que todo aquel que en él crea en las predicaciones? ¿Sí? Y cuando uno lo explica así, y cambia harto el contexto de la predicación, ¿sí? Y es un poco la pregunta que hacíamos al principio. ¿Es una realidad presente o es un futuro que nosotros vamos a tener vida eterna? ¿Ya tenemos vida eterna o vamos a tener vida eterna? ¿Se entiende? Entonces,
hay que tener ojo con cómo entendemos, con las traducciones. A veces hay que poner en duda a veces las traducciones y buscar. Pues. Es un buen ejercicio. Pero no lo busquemos con lo que creemos nosotros. Tenemos que informarnos, tenemos que indagar, ¿sí? Tenemos que escudriñar. ¿Sí? Yo siempre le digo que la Biblia es como una piscina para un niño, y esa es la frase del Pastor Roy, una piscina para un niño, pero un mar profundo para alguien que quiere indagar. Y nunca, nunca, nunca acabamos de aprender. Entonces, eso. No sé si con eso cerramos, Manuel. Bueno, estamos en la hora, estamos como bien y hubo harta participación también. ¿Eh? Los acarreó la participación, Pastor, y se agradece porque a veces están un poco más... No, yo eh, los felicito, se portaron, pero excelente, me ayudaron harto. Que muchas gracias. sí. Bueno, vamos a orar para terminar entonces. Amén. Hermano Edmundo, ¿podría orar para terminar? Bendecir la vida también de nuestro pastor Daniel, que además sabemos que están en este proceso también del probando, y por la hermana Cecilia, que sigue enfermita también. Ya pues oremos, cerremos los ojos y oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos acompañas en el día a día, Señor, porque nos das la posibilidad de apartar este tiempo, Señor, para ponerlo a disposición también para el estudio, para el aprendizaje, para la formación, para adquirir conocimiento, pero no solo quedarnos en eso, sino que ayúdanos, Señor, a poner todo esto aprendido, todo esto conversado en práctica, Señor, para ser de edificación y bendición en tu iglesia también, Señor. Te pedimos de que todo lo conversado, que todo lo visto, que cada uno de los aspectos y puntos tocados, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, y nos permitas buscar, Señor, cuál es tanto el propósito como el mandato que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en este minuto de manera especial por los enfermos, Señor, que hay al interior de la iglesia, Señor. Hay varios hermanos que están decaídos, Señor, con problemas de salud. Te pedimos por cada uno de ellos para que ellos puedan sentir tu cobijo, tu abrigo, Señor, en este momento para tú darle fuerza, Señor, y irlos levantando. Te pedimos también y te agradecemos, Señor, por el pastor que ha preparado la clase. Te damos gracias por su vida, por el tiempo invertido, por el tiempo dedicado en esto. Y también, Señor, te pedimos de que tú seas conduciendo este nuevo proceso que él está comenzando de pastor probando. Te pedimos de que tú seas bendiciendo su vida, la vida de su familia, Señor, y que a través de él, Señor, puedas también bendecir a tu iglesia. Acompáñanos, bendícenos y cuídanos en esta semana que estamos cursando. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones, nos vemos. Bendiciones, Luego, hermano. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Bendiciones. Chao, chao, gracias. Ánimo, hermana Ceci. Amén. Ánimo, ánimo.